te das cuenta que el Mario Casas solamente busca transformarte en alguien que él quiere que seas? Ojalá que el día que te des cuenta no sea demasiado tarde. Y tú, indio, eres el único que puede protegerme ahora que se murió el Teca. Don Teca no está muerto. Lo sé todo. Sé lo que el indio Amaro le hizo a tu hijo cuando le puso una carga de meta en el cuerpo. Si hubiera sido una carga de Molly, hoy Salvador no estuviera en esa clínica. Por favor, necesito hablar con mi novia. No me pueden tener encerrado aquí. A ver, ¿qué está pasando? Necesito hablar con mi novia por teléfono, es urgente. No, lo siento mucho. Usted no puede hacer ninguna llamada. Su tratamiento incluye 7 días de aislamiento total, ¿ok? Es que no me pueden hacer esto a mí, no me dicen nada. A ver, no se altere más. Si no, lo vamos a tener que amarrar, ¿ok? No, por favor, no me abandones, por favor. Esto no es mi culpa, esto no es mi culpa, esto no es mi culpa. Esto no es mi culpa. Te metimos en la panza medio kilo de drogas que vas a pasar mañana para Estados Unidos, ¿eh? Ayúdame, por favor. Es droga. Tengo droga en la panza, señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esta casa también es mía, Amaro. Y esa mujer no me gusta. No la quiero aquí. Y al patrón tampoco le gustaría tenerla cerca. No hables de lo que no sabes, Rosa, ¿eh? Don Teca tenía negocios con la Berta. Entre ella y el famoso Mario Casas lo acercaron para regalarle a Talana a la campaña presidencial del Roca. ¿Y tú crees que el patrón querría darle cobija a la hermana de la mujer que quiso matarlo? A esta y a la hermana yo las conozco muy bien. Tantas fiestas que estuvieron allá en el rancho negociando con Don Teca. Y esta sintiéndosela muy interesante. Y yo aguantándome las ganas de envenenarle la comida. No le cuelgues milagritos que no le tocan. Berta no mató a nuestro hijo. Fue Sara. Son harinas de diferentes costales. Les corre la misma sangre por las venas. Y la sangre, Amaro, no es agua. Esas viejas, como ya no pueden tener hijos, lo único que saben hacer es parir traición. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Colombia, Miriam? Pues a ver, la verdad, no fue hace tanto, ¿sabes? Fue hace como 3 años. Sí, eso fue cuando fui a traer a mi Pepito, porque él estaba viviendo allá, cuando... Ah, no sabía que José Ángel había estado viviendo en Colombia. No hubiera jurado que creció aquí en México. Su acento es mexicano. Sí, es que su difunto papá era mexicano. A ver, ¿cómo te explico? Es que Pepito estuvo viviendo un tiempo en Colombia con unos amigos mientras yo conseguía la plata para traérmelo. Es que yo no soy millonaria, señor Pedro. Entiendo. Pero ya te dije que me llamaras Pedro, por favor. Salud. Salud. Bueno, como te iba contando, esa vez yo fui a mi tierra solamente de entrada por salida. Es que yo a Colombia no voy así de largo, pues hace muchísimo tiempo. En esa época mi país ya estaba malito. Aunque bueno, pues de pronto la malita era yo también. O ambas cosas a la vez, no sé. ¿Te refieres al narcotráfico? México se encuentra en la misma situación hoy día. No supimos aprender de ustedes. No comprendo a la gente que se involucra en ese negocio y genera tantas muertes. ¿Cómo puedes dormir en la noche cuando sabes que tus acciones cuestan tantas vidas? ¿Por qué? ¿Por qué me estás hablando a mí de eso si yo... No, estaba hablando en sentido figurado. No te lo digo a ti, digo. Sí, es que es muy fácil juzgar desde una sala así tan elegante y una casa tan bacana, ¿no? ¿Perdón? Pues que hay que verle la cara a un hijo cuando se va a dormir sin comer porque no tenés ni un centavo. Y si no te queda de otra que meterte al negocio para salir de la miseria y para meterle un pan en la boca a tu hijo, pues ahí cómo juzgas, ¿ah? Por un hijo uno es capaz de hacer cualquier cosa. ¿O no serías capaz de matar por Begoña? Te estoy diciendo la verdad. Al principio pensé que Salvador era un tipo más. Hasta intenté alejarme de él, pero luego me di cuenta que cuando estaba con él me sentía como si
como si fuera más libre. Ahora sí enloqueciste. Con él puedo ser yo misma. Él no me juzga. No tengo que ser una buena o mejor persona. Él me acepta como soy. Estuve un tiempo intentando reaccionar, pero luego me di cuenta que es lo que más me atrae de él, que puedo ser yo con él. Y cuando lo vi mal, cuando lo vi ciego, me di cuenta. José, me di cuenta que lo amo. Lo mismo decías de mí, que te gustaba, que querías estar conmigo, que querías algo serio. Hasta me dijiste que ibas a dejar las drogas y solamente me viste la cara. Oye, a ver, estaba confundida. Sí me gustabas de verdad, pero la verdad me enamoré de Salvador. ¡Claro que no! Eso no es amor, sino un par de drogadictos que comparten pastillas. ¿Me puedes soltar que me estás Eres una hija de lastimando? papi muy caprichosa. Ayer fui yo, hoy se te metió en la cabeza Salvador y mañana seguramente será otro. Eres una piro. ¡Suéltame! ¿Qué estás haciendo? ¿Te gusta? ¿Te gusta Salvador porque todo le vale madres? ¡Suéltame! Pues a mí también todo me puede valer madres, ¿cómo la ves? ¡Suéltame, José! ¡Ya! ¡Déjame en paz! Si tú la dejas aquí, va a ser nuestra perdición. Un palpito me lo dice. Y tú sabes, Amaro, que yo nunca me equivoco. Bueno, yo creo que ya tuvieron tiempo para decidir, ¿no? ¿Qué hacemos, indio? ¿Me das refugio aquí o me largo? Te vas a quedar por 1 o 2 meses hasta que baje la marea. ¿Y te quedas? Porque aquí el chile largo soy yo. Pero cuidado, morra. Porque tengo este par de ojos sobre ti. Y donde empieces a caminar chueco te morites. No me vuelvas a poner las manos encima. Aprende a perder, güey. Me engañaste. Me engañaste, Begoña, jugaste conmigo. No es cierto, José. Sí me gustabas. Pero las cosas cambian. Así es la vida. A veces hay clic y a veces no. Me enamoré de Salvador y punto. Lo amo. Tú ni siquiera me conociste de verdad. Te advierto una cosa. Salvador es como mi hermano. Y no voy a dejar que le hagas daño. Y mucho menos ahora como estaba enfermo. ¿Que no acabas de escuchar nada de lo que te acabo de decir? Salvador me importa y me importa mucho. Nunca haría nada para hacerle daño. Nunca. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama lo que haces cuando le regalas drogas a Salvador? ¿Amor drogadicto? No te creo ni madres. Me gusta la forma en la que hablas, Miriam. No sé, te siento honesta. Y me gusta mucho tu acento colombiano. José Ángel me había dicho que su padre murió, pero no le pregunté si te volviste a casar. Digo porque no te veo anillo. Y siendo una mujer tan guapa, me imagino que te sobrarán pretendientes. Pues a ver, ¿cómo te explico? No, yo he tenido un montón de decepciones amorosas. Hasta hace como 3 años que apareció Joaquín. Y... ay, a mí me da como... Mamá, nos vamos ya. Nos vamos. ¿Pero qué pasó? Si vinimos a cenar. ¿Vos qué te pasa que estás así todo azarado? ¿Qué pasó, José Ángel? ¿Algún problema? José Ángel recibió una llamada de una tía que está muy mal en el hospital, algo así. Era en Santa, ¿y qué le pasó? Nada, mamá, nada. Pero En el camino te si vos explico. no tenés- Vámonos. Señor, perdón. Es una emergencia familiar. Nos tenemos que ir. Vámonos. Nos vemos pronto, Miriam. Gracias por Sí. venir. Pues muchísimas gracias por todo. Y decirle a la cocinera que gracias, ¿no? La pobre cocinando todo el día para nada. Vámonos. Espérate, pero ¿qué Vámonos, te mamá. pasa? ¿Qué fue lo que pasó, Begoña? Es obvio que lo de la tía fue un invento. Lo que vi entre José Ángel y yo se terminó. No quiero que me vuelvas a preguntar de él nunca más, ¿ok? Señor, ¿ya sirvo la cena? Tu cara parece como de revista. Bueno, pero supongo que eso ya te lo han dicho miles de veces, ¿no? Muchas gracias por el piropo. Una vez me dijeron que parecía reina de belleza. Hasta me lo creí y todo, pero... nada, la vida me cruzó los cables para otro lado. ¿Sí? ¿A dónde? Salud. Oye, ¿qué haces? Cosas muy aburridas. Sí, mejor cuéntame qué haces tú. ¿Yo? Yo soy futbolista de un equipo amateur. No. ¿En serio? Sí. ¡Qué emoción! Siempre quise conocer a un deportista. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no vienes al vestidor a
a visitarme, a que me desvistas. Desde que te conocí no he dejado de pensar en ti y en cómo te verías sin ropa. Pero qué rapidito eres, ¿eh? Ay, ya está medio calor. Voy a retocarme y vengo, ¿sí? No la necesitas. Para nada. Estás hermosa. Muchas gracias, pero en serio voy a retocarme. ¿Cuántas hay ahí, Jota? 200. 200 no más. No. Eso no nos alcanza ni para pagarle a los jornaleros. Vení. ¿Qué pasó con el negocio de los guatemaltecos? ¿Cuántas toneladas se les mandaron desde Cali? Pues los que me ordenaste. Esos manes no quieren pasar más merca. Unos cagados. Me llamaron a pedirme más tiempo, ¿me entendés? Y nosotros para pasarla por Miami pues nos queda muy de para arriba. La legal es pasarla por México, pero pues ¿con quién si el Teca no está? ¿Y vos cortaste con los de Jalisco o no? Que sí, pero ya te dije que no voy a hacer negocios con ese culi. Porque hacer negocios con él es meternos en problemas. A ver, ¿y qué? Es que en este país no hay nadie más. ¿Ah? Pues sí hay, pero... Los de Juárez, pero es que ellos no hacen negocios con las hembritas. No te me emberraques, pero eso fue lo que me dijeron. Malparidos. Entonces, ¿qué? ¿Soy cagada y el agua lejos? Pues sí. Pues... O sea, la situación está muy complicada. Lo que tenemos que hacer nosotros es que el Teca se levante de la cama y no estamos jodidos a rezar. Indio. Indio, no estoy. Indio. Diosito santo, que no vaya a ser lo que yo estoy pensando. Ay, María. Ay, juez, es Manuel. Ay, Dios santo, casi se encuentra con Alvarito. Ay, si se arma la trocha. Voy. ¿Qué hay? ¿Quién pidió pollo muñeco y esa sorpresa? Pelada, te he llamado al celular y te he dejado varios mensajes. Vení para acá. Mírame y frenteame, decime que vos no tuviste nada que ver con la llegada del hijo del Teca acá y con esa vuelta que nos montaron con ese atentado. Yo, oígame la película, cuidado con mi brazo que me lo va a arrancar. Ah, sí, entonces ¿cómo llegó esa cosa con pelos aquí? ¿Yo qué vas a ver? ¿Acaso yo soy adivina? Yo leo las cartas, la cara y todo, pero yo no sé, a lo mejor los estaban siguiendo a ustedes, seguro. ¿Y por qué la zapa tengo que ser yo? Vení, pelada. Desembuchá, mírame los ojos y decime la verdad. ¿Fuiste vos? Mani, a los ojos te digo que yo estoy muy asustada con esta situación. Estoy súper nerviosa, muñeco, porque es que mire que yo no tengo ni un corta uñas para defenderme. ¿A mí qué me toca hacer si llega esa gente acá a echarles agua caliente? Es que ustedes me metieron a mí en un problema que yo no tengo velas en ese entierro. Mani, ayúdame, abrázame. Quédate conmigo esta noche. Mira que yo necesito que alguien me acompañe, me dé ánimo, apoyo psicológico. Yo estoy muy mal. Pero es quédate que a vos no te va a pasar nada porque esa vuelta es con Sara. Y por medidas de seguridad, grábate esto y es que va a pasar mucho tiempo para que nos volvamos a ver, ¿oíste? Me voy. Vení, espérate, pero no te vas a despedir siquiera con un besito. Ah, claro, bizcochito, ¿cómo no? A ver, soltá los bracitos. Ay. ¿Sí, okay? Cerrá ahí los ojitos, bonito. Eso, ahora estira la trompita, estírala, eso. ¿Qué? Vean a este. Grosero, abusivo, ¿por qué se tiene que burlar de mí? ¿Qué tal el otro? Ay, no, Tuti, usted tiene que encontrar el teléfono de esa Sara. Usted no puede perder ese $1.000.000, ¿cómo así? Aparte me lo merezco, ¿no?
tengo que ver al Teca. Eso no va a ser posible. Espero que no me vaya a caer mal la comida, Rosa. No se angustie, que todavía no le he puesto el veneno. En verdad tengo que ver al Teca. Necesito comprobar con mis propios ojos qué tan mal está. Al patrón no lo puede ver nadie. Y menos usted. Tú a mí no me das órdenes, Rosa. ¿Y usted quién se ha creído que es? ¡Sáquese de aquí! ¡Esta es mi casa! ¡Sáquese de aquí! ¡Suéltame! ¡Vete al infierno, cerdo! ¡No! Sara, no te vas a morir, cabrón. Rosa, dame un arma, dame un arma, mi alma, te vas a morir, hijo de la chica. Por eso no me morí, porque regresé para matarte, cabrón. Mi arma, cabrón. Mi arma. Mi arma, cabrón. Mi arma. La señora de acero.